de familia que siempre nos acompañan en este proyecto que hemos venido trabajando ya durante todo el año lectivo. Realmente hemos tenido diferentes profesionales que nos han ayudado con diferentes temas, todos súper buenos, con consejos súper útiles que yo creo que todos ustedes están aplicando en casa para mejorar esa dinámica familiar y para hacer pues un ambiente más armónico, más respetuoso, que es lo que debe primar en nuestras familias, ¿verdad? Entonces yo les agradezco mucho a todos los que siempre están presentes con nosotros. Ya hay nombres y caras súper conocidas, eh, que siempre pues sabemos sacarle el provecho a estos temas. Entonces, pues sin dar más largas, porque ya estamos un poquito atrasados, vamos a darle paso al señor Carlos Limaico, presidente del Comité Central de Padres de Familia, quienes pues son los que han propuesto este tema, los que han organizado prácticamente con mi ayuda, de la mano conmigo, para pues poderles traer este tema tan interesante. Entonces, señor Limaico, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días con todos. No sé si se me escucha bien. Ok, Sí. primero agradecer a la institución y felicitar, por supuesto, por estos espacios que realmente nos permiten conocer mejor la realidad del entorno escolar, familiar. Se han topado varios temas que involucran mucho a la familia y creo que enfrascar esos valores es muy importante. Nosotros como Comité Central de Padres de Familia, cuando elaboramos un poco nuestras acciones, siempre nos enfocamos en nuestros hijos porque nosotros somos los representantes de ellos. Entonces, una de las actividades que habíamos pensado es justamente enfocar este tema del bullying que cada vez se está tornando más como que de moda. En mi época yo recuerdo que esto prácticamente no existía, sin embargo, creo que ha salido un poco a la luz porque capaz que estuvo siempre instaurado en la educación, en las casas, en cualquier lado. Sin embargo, hoy, gracias a, no sé si la tecnología, los científicos, los especialistas han logrado darle un término a este tipo de acoso que se puede tornar tanto escolar como también familiar. Consideramos muy importante topar este tipo de temas, sobre todo pensando en nuestros hijos y sobre todo en la prevención y de pronto la identificación a tiempo de este tipo de males que deberíamos un poco ir erradicando. Eso, y yo agradecer a ustedes, a cada uno de los papitos y tal vez alumnos que estén presentes, y eso únicamente demuestra el interés que tenemos por nuestros hijos y el amor que les damos a ellos. De mi parte, que aprovechemos esta charla al 100% y que no se quede solamente en escuchar y está bonito, sino que estoy seguro se van a plantear tips y cosas prácticas que nos van a ayudar a identificar, prevenir y controlar este tipo de males. Eso, muchísimas gracias. Un excelente taller que tengamos el día de hoy y que aprovechemos absolutamente todo el tiempo. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias, señor Limaico. No sé si el psicólogo José Tizalema me ayuda. Hola, Hola, muy psicólogo. buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Usted va a proyectar las diapositivas? Sí. Por favor, ayúdeme con la proyección. ¿Se puede observar? ¿Sí están proyectadas? Sí, sí están proyectadas. Muy bien. Correcto. Bueno, antes bueno, darle la bienvenida, psicólogo José Tizalema, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de darle el paso para que usted empiece con su tema, quisiera que mi compañera, la psicóloga Anita Jurado, haga la presentación de su currículum para que los padres de familia puedan familiarizarse con su experiencia, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Oh, Anita.
No te escuchamos, Anita. Perdón. Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en la charla. El acoso no es divertido. Tenemos como expositor el psicólogo José Tizalema. Sus estudios ha realizado, tiene títulos en psicología de la Universidad de Guayaquil. Actualmente está cursando la maestría de psicología clínica y de salud en un programa internacional de posgrado, avalado por prestigiosas universidades de España e Iberoamérica. Capacitaciones obtenidas por la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos y Psicociencias. Psicología de salud ocupacional, estrés laboral. Diagnóstico de la ansiedad y depresión infantil. Psicólogo, damos el... Muy bien. Buenos días con todos. En esta mañana vamos a abordar un tema muy importante como lo es el acoso. Hay que empezar diciendo que el Ministerio de Educación en el 2015 indica o señala que un tipo de violencia ha cobrado importancia e impacto en el ámbito escolar educativo en nuestro país, en el cual se caracteriza acciones que corresponden de compañeros en contra de otros compañeros, con el fin de resultar algún tipo de daño, incluso en el ciberespacio. Este tipo de violencia o conducta es denominada bullying, que también es traducida como acoso escolar. Ahora bien, ¿qué es el bullying o qué es el acoso escolar? De acuerdo con Hidalgo en 2014, señala que el bullying es una situación en donde un individuo o varios actúan de una manera injusta en contra de un compañero o compañera mediante hostigamiento, humillaciones, amenazas e incluso exclusión, aprovechándose de las diferencias personales de las víctimas para poder defenderse e incluso pedir ayuda. Ahora bien, se preguntarán, bueno, sí es algo que teníamos en mente, sí lo habíamos visto, es una conducta que muchas veces ya lo teníamos por normalizada, porque lo habíamos internalizado. Y dicen, bueno, pero ahora es modalidad online, entonces ya no vemos que un niño esté molestando a otro, un estudiante esté molestando a otro, pero el Ministerio de Educación recalca que aún en la situación actual, en donde debido a la pandemia se está utilizando la modalidad online, en donde se utilizan las TICs, es decir, tecnologías de información y comunicación, así como la que tenemos ahora mediante la charla, entonces existen casos en donde se ha perpetrado acciones de hostigamiento o también llamado ciberacoso o ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying es una derivación del acoso escolar, es decir, una agresión online, en donde se utilizan plataformas, redes sociales, correo electrónico para difundir falsos rumores, amenazas, humillaciones, con el fin de hacer daño a un compañero o a una compañera. Ahora bien, vamos a ir viendo las características de quienes actúan o los personajes que interceden en estas situaciones. Tenemos a las víctimas. Las características de las víctimas son estudiantes, alumnos, en este caso, que por lo general son inseguros, tienen baja autoestima, son poco sociables, tienen gran apego familiar. Son aquellos que en algún momento cuando nosotros estábamos ahí en el plantel educativo veíamos que era el más rezagado, el que no interactuaba con otros, y asimismo incluso son aquellos que pueden pertenecer a un grupo minoritario, puede ser étnico, religioso, cultural, incluso de orientación sexual. También tenemos la característica de los victimarios o llamados agresores, aquellos que realizan estas acciones en contra de otros compañeros. Se caracterizan por ser personas que son impulsivas, tienen una escasa empatía, una dificultad del autocontrol, una personalidad irritable y agresiva, tendencias de conductas violentas, pertenecen a una familia disfuncional y buscan reconocimiento o pertenencia a un grupo. Es decir, cuando no son tomados en cuenta en su hogar debido a lo que se mencionó anteriormente, que pertenecen a una familia disfuncional, entonces buscan la manera de ser reconocidos, así sea mostrando este tipo de conductas que son violentas, porque ahí es donde entra en juego otro tipo de victimarios, los espectadores que lo van a reconocer, es decir, los victimarios van a ejercer un rol de líder y a continuación va a tener espectadores, observadores que también son
conocidos como victimarios, ya que estos son otros compañeros que observan, conocen la situación de acoso que está sufriendo algún compañero y no la comentan. Es decir, incluso apoyan o colaboran de alguna manera directa o indirectamente con este acoso. Ahora bien, una pregunta fundamental es por qué se produce. De acuerdo con Casting, un investigador europeo, indica que existen múltiples factores por los cuales se produce este tipo de conducta. Pueden ser sociales, familiares, ambientales, que van a alterar la conducta de los estudiantes a fin de que se produzca este tipo de situaciones. Sin embargo, de acuerdo con la psicóloga Diana Bauning, que es especialista en el tipo de crianza y educación infantil, señala que el factor más importante para que se produzca este tipo de conducta, es decir, el acoso escolar, es en el ámbito familiar. Es decir, que ella se especializa e indica que el tipo de crianza va a repercutir en los hijos. Por lo tanto, los hijos que tienen cierto modelo de crianza van a estar perfilados ya sea como acosadores o como víctimas. Ya lo vamos a ver. Tenemos lo que son las autoridades parentales, en este caso lo que habla la psicóloga Diana Bauning. Ella señala varios tipos de autoridad con los cuales son los modelos de crianza y van a repercutir en los hijos. Tenemos los padres autoritarios. Son aquellos padres que exigen mucho a sus hijos, son aquellos que restringen su autonomía, son aquellos que no usan el diálogo y los podemos distinguir porque utilizan frases como las siguientes. Aquí se hace lo que yo diga. Lo haces porque te lo estoy mandando. Mientras vivas bajo mi techo harás lo que yo diga. O aprendes por las buenas o aprendes por las malas. Esa es muy conocida. Y una clásica, sigue llorando y te voy a dar una buena razón para llorar. Ahora bien, vamos a ver cómo este tipo de autoridad parental o modelo de crianza va a repercutir en los hijos. Tenemos las consecuencias. Los hijos que son criados con este tipo de autoridad parental generan en ellos inseguridad, no se relacionan con normalidad, tienen deficiencias en las estrategias comunicativas, es decir, se les va a dificultar la forma en la que ellos van a interactuar con sus pares o con sus compañeros, por lo cual quedan rezagados y a su vez no poseen iniciativa. Esto da como resultado que los hijos criados con esta autoridad parental son aquellos que están perfilados como víctimas, es decir, son aquellos que van a ser objeto del acoso. Tenemos otro tipo de autoridad parental que habla la psicóloga Diana Bauning. Tenemos que los padres permisivos. Son aquellos padres que no fijan límites ni reglas con sus hijos. Son aquellos que dejan que su hijo haga lo que se les dé la gana o lo que quiera. Esto repercute en los niños ya que al no tener reglas en su sistema familiar, es decir, al no fijar límites y normas en el entorno familiar, que es el primer entorno con el cual el niño o el hijo interactúa, entonces no va a tener en cuenta posteriormente cuando evolucione con la sociedad los límites y reglas de la misma. No va a poder adaptarse. Por lo tanto, también va a generar en ellos impulsividad, agresión e incluso carencia en el autocontrol, dando como resultado que los hijos criados con este tipo de autoridad parental son aquellos que están perfilados como acosadores o agresores. Ahora bien, se preguntarán, bueno, entonces, si soy un padre muy exigente, le voy a hacer daño. Y si tampoco no soy muy duro, también le estoy haciendo daño. Entonces, ¿cuál es la autoridad parental adecuada? Aquí la psicóloga Diana Bauning, en sus estudios, indica que la autoridad más adecuada para la crianza de los hijos y evitar este tipo de situaciones que se manifiesten, este tipo de conductas, son la autoridad democrática, es decir, ser padres democráticos. ¿Cómo se caracteriza este tipo de autoridad? Son aquellos padres que saben escuchar y que tienen en cuenta la opinión de sus hijos. Ojo, no significa que tú vas a ser amigo de tu hijo, sino que le estás dando voz y la oportunidad de poder expresarse y darle la autonomía y poder realizarse como persona porque va creciendo, evolucionando a lo largo de su vida. Son aquellos que son cariñosos y elogian a sus hijos. Muchas veces hemos internalizado esos conceptos o esas ideas en donde no, si como padre yo no puedo
pasar mucho tiempo con mi hijo o encariñarlo porque si no se va a hacer amanerado. O la mamá tampoco. Tenemos que con otros compañeritos y que jueguen deportes y más cosas así. Entonces, va a hacer que estos hijos se cierren y no tengan la oportunidad de poder incluso reconocer las emociones que puedan vivir a lo largo de su vida. Dice que esos padres democráticos son aquellos que también comparten ciertas ideas del modelo autoritario, sin embargo, no con la misma rigidez o presión del mismo. Es decir, como dije, no van a ser amigos de sus hijos, pero van a poder identificar qué es lo que quieren de ellos, qué esperan y cuáles son los límites y normas que deben acatar sin llegar a un extremismo. Son aquellos que son comunicativos y respetuosos. ¿Qué va a generar este tipo de autoridad democrática en los hijos? Tenemos que estos hijos criados con esta autoridad parental van a ser capaces de tomar sus propias decisiones. Van a ser personas emprendedores, independientes y seguros de sí mismos. Es decir, van a poder generar una buena autoestima y van a poder tener en cuenta las opiniones, sentimientos y derechos de las demás personas. Van a tener empatía. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del acoso en los personajes que intervienen en esta situación? Tenemos a las víctimas. En las víctimas, o es decir, las personas que sufren objeto de acoso, generan en ellos ansiedad. También tenemos lo que es el estrés, la baja autoestima y la depresión. Incluso en algunos casos afecta en el rendimiento escolar y académico y baja la motivación de los mismos. En los acosadores también existen consecuencias. Estas personas van a tener conductas agresivas en el futuro. A su vez, van a tener una ausencia total de empatía, y no solo con sus compañeros, sino a lo largo de su vida, en las siguientes etapas de desarrollo. Incluso cuando quieran relacionarse socialmente, ya sea con otras personas o sentimentalmente, esas relaciones van a ser problemáticas. Van a tener una baja comprensión de la moral e incluso van a tener una ausencia del autocontrol, es decir, baja tolerancia a la frustración. Incluso para los observadores, es decir, para que también son aquellos que ven y no hacen nada, tienen consecuencias en el futuro. Insensibilidad al dolor ajeno, normalizan la agresividad e incluso en el futuro, aunque ellos no hayan participado, o sea, en el presente, en el futuro pueden generar posibles conductas agresivas. Y es aquí donde debemos preguntarnos, ¿qué clase de autoridad estoy ejerciendo sobre mi hijo? Cuando hablamos de la autoridad democrática, son aquellos que pueden definir los límites y reglas necesarios para que pueda adaptarse a la sociedad. Es decir, estos padres deben poder identificar qué conductas son las adecuadas y qué conductas quieren y esperan de sus hijos, y deben reforzarlas tanto positivamente como negativamente. Ojo, positivamente se refiere a las conductas adecuadas y negativamente a las inadecuadas, pero no con esto nos estamos refiriendo al maltrato físico. Hay que hacer todo lo posible para evitar llegar al mismo, ya que estamos enseñando a nuestros hijos, a los niños, que con la agresión se consigue algo, entonces van a replicar después esa agresión para conseguir algo, ya sea reconocimiento, que los observen o incluso otras cosas. Y aparte de esto, la agresión física genera en los hijos reacciones emocionales negativas. Por eso, incluso en nuestra profesión decimos lo siguiente: es mejor criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Desde ahora, esta etapa es la más adecuada para ir formando y forjando un carácter, una personalidad en la que este sujeto pueda ser independiente, pero también responsable con la misma, con la sociedad y con sus pares. También hay que hacerse la pregunta de, ¿me involucro lo suficiente con mi hijo para saber si está sufriendo de acoso? Puede que en la actualidad, debido a, sobre todo en nuestro contexto, estamos muy ocupados con nuestras labores y muchas cosas y decimos, bueno, pero es que yo tengo cosas que hacer y además mi hijo la única obligación que tiene ahorita es estudiar. Pero aún estando encerrado y dice, no, es que nada más, solo tiene que estudiar, ni siquiera va a salir.
pero aún en ese espacio de ahí ni siquiera se le da el tiempo adecuado y ellos lo saben. Es por eso que es necesario aplicar lo siguiente. Estrategias de prevención, es decir, ¿qué hacer para evitar o prevenir que sucedan estos casos de acoso o bullying? Los padres deben permitir o fomentar espacios de interacción que fomenten la comunicación, es decir, espacios en donde se puedan expresar las opiniones, sentimientos, tanto de los padres como de los hijos, e incluso aprender a racionalizar y analizar la información que se da y que se recibe, es decir, una comunicación bidireccional, tanto los padres como los hijos, poder darle la oportunidad de que ellos se expresen y respetar tanto el turno de la palabra como lo que ellos dicen, porque lo que ellos están expresando es importante. Asimismo, actividades de sensibilización que los padres pueden aplicar con sus hijos. Recalco dos actividades importantes que muchos de los investigadores resaltan, que es como la primera, mis cosas buenas y mis cosas malas. Esta actividad es muy importante ya que consiste en identificar nuestras propias conductas, tanto de los padres como de los hijos, sean buenas o sean malas. Por ejemplo, uno se sienta con su hijo y entonces platica y le pregunta, dándole el tiempo, diciéndole, ¿consideras que hay algo que te moleste de mí o de la situación que estamos viviendo, algo que quisieras cambiar? Entonces, el hijo va a tener la oportunidad de expresarse. Ahora bien, lo que va a comentar, nosotros podemos verlo no tan importante, pero es necesario poder escucharlo, porque no es la misma perspectiva que él tiene que la que nosotros tenemos. Ahora bien, lo que ellos van a comunicar, debemos respetarlo, porque, por ejemplo, si ellos ven que se les está dando la oportunidad de poder comunicarse, de poder expresarse, entonces van a poder abrirse a ustedes. Pero si entonces los padres de una dicen, ¿y eso es lo que te preocupa? ¿Y eso es lo que te está afectando? Entonces estás minimizando lo que ellos están expresando y en un futuro no se van a abrir cuando tú realmente necesites que ellos se abran. En algún momento que se presente alguna situación, no se van a abrir y te van a decir, no, no pasa nada. Otra actividad de sensibilización es siente otra vez. Esta actividad sirve para poder comentar experiencias, sobre todo con sus respectivas emociones y sentimientos. Es decir, puede que algo que haya pasado o algo que incluso esté pasando, porque esto da paso a que si tocamos temas del pasado, incluso ellos pueden relacionarlo con el presente y decir, bueno, yo me siento incómodo porque tal vez mis compañeros hacen esto y aquello y yo no me siento bien con eso, yo siento que no encajo. Entonces ellos pueden abrirse y pueden juntamente los padres con los hijos buscar una solución o un acuerdo mutuo. Como digo, no es de ser amigo de tus hijos, sino darle la oportunidad de que ellos desarrollen su autonomía y puedan expresarse, porque los sentimientos y las emociones son importantes. Hablar de lo que sientes, hablar de lo que estás pasando y lo que estás viviendo no te hace menos persona y mucho menos te hace, como dicen, menos hombre, porque incluso los padres evitan hablar con sus hijos, los varones, porque dicen, no, es que hablar de eso, nada que ver, son hombrecitos, tienen que crecer grandes y fuertes, la vida va a ser dura siempre, pero ellos están buscando apoyo y no podemos darle la espalda ante lo que ellos están expresando. Ahora bien, ¿qué hacer en el caso de que nosotros nos enteremos o sepamos de que nuestro hijo o alguno de sus hijos esté pasando por una situación de acoso o bullying? Tenemos las estrategias de afrontamiento. La primera, no contraatacar. De manera personal, y lo he vivido porque puedo decirlo, y es un tema por lo cual yo puedo participar. Yo sufrí bullying en todos los años de mi escuela. De hecho, yo fui cambiado en 4 instituciones educativas a lo largo de mi escuela, e incluso en el colegio, todos los 6 años, solo porque era diferente a los demás, porque no me gustaba hacer conductas de indisciplina, prefería estudiar o pasar en la biblioteca, sacar buenas notas, y entonces a mí me molestaban y llegaban a la agresión física conmigo. ¿Y qué es lo que me decían en mi casa? No, pero es que tú tienes que defenderte, no es que tú tienes que incluso si te golpearan devolver el golpe. Y como yo no lo hacía porque no lo consideraba que era lo más adecuado aún en mi corta edad, entonces lo que hacían era evasión. Mis padres lo que hicieron fue cambiarme en instituciones educativas y eso no es lo adecuado. No se contraataca y tampoco se evita esa situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? En el caso de que hay una agresión física, pero bueno, ahora en la modalidad online, son agresiones online,
debemos guardar todas las evidencias, en este caso conversaciones, y denunciar a las autoridades pertinentes, porque incluso llegan amenazas de muerte, y eso afecta de alguna manera psicológica a los estudiantes, a los niños y adolescentes. Denunciar incluso los medios con los cuales se ejerce este tipo de acoso. Comunicar a los docentes respectivos, ellos a su vez se comunicarán con el departamento del DES y con las autoridades pertinentes y los padres de familias involucrados. Es por eso que es necesario darle el espacio para la comunicación y para que sus hijos se abran, porque si ellos no ven en ustedes un apoyo, entonces no van a comunicar y van a guardar todo eso. Y puede repercutir negativamente en ellos. También otra estrategia de afrontamiento es acudir a profesionales, porque si sabemos que uno de nuestros hijos o uno de sus hijos está sufriendo acoso, no sabemos desde cuándo, solo que nos enteramos, ni cuál ha sido el impacto. Por lo tanto, es necesario acudir a profesionales que evalúen el estado psicológico de su hijo y, si es necesario, proceder a una terapia o incluso a un proceso psicológico. Todo depende del profesional. Ahora bien, hay que aclarar algo muy importante, porque en nuestra sociedad actual, sobre todo en Latinoamérica, hemos estigmatizado mucho lo que es la salud mental, sobre todo la psicología. No es que son psicólogos, no es que la psicología es para los locos, no es que es un niño, entonces nada que ver, va a estar bien, ya se solucionó eso, él tiene que hacer caso omiso de lo que le dijeron. No. Si algo nos demostró la pandemia, es que la salud mental es muy importante, ya que debido al encierro, saltaron muchos casos de ansiedad, depresión y violencia doméstica. Lo puedo decir porque participé en uno de los proyectos que se establecieron, que son ayudas en la salud mental, es decir, se estableció un sistema de línea de apoyo para poder recibir o atender casos importantes, en este caso de las personas que estén padeciendo esto. Y no son personas que estaban locas, sino que estaban tan agobiadas porque todo esto fue un cambio de un rato para otro. Y nosotros como seres sociales no estábamos acostumbrados a estar encerrados. Necesitábamos salir, interactuar con otros. Y todo esto nos afectó. Y las personas comenzaron a comunicarse en muchos casos. Entonces, hay que recalcar que la salud mental es importante. La psicología es importante y no es para los locos. Es para lo que estamos viviendo internamente, e incluso lo que vivimos internamente afecta nuestra vida física. Hay estudios que respaldan en donde cómo lo que nosotros vivimos internamente, lo que nos puede estar afectando psicológicamente, va a repercutir en nuestra salud física, en nuestro sistema inmunológico. Hay de hecho una especialidad llamada psiconeuroinmunología, en donde se demuestra que lo que nosotros estamos viviendo y lo que nos está afectando psicológicamente repercute de una manera muy agresiva en nuestra salud física. Por lo tanto, como vuelvo y repito, la psicología no es para los locos y es importante, y sobre todo, si vemos en estas situaciones y a una edad tan temprana que están viviendo una situación que los afecta de una manera negativa, poder proceder de una manera adecuada y con profesionales adecuados. No es que vamos a seguir el consejo de la amiga, de la vecina, una llorada y ya está, ponte valiente. No. Es aquí donde se recalca la importancia del abordaje del bullying, ya que para los victimarios, es decir, las personas acosadoras o agresores, no solo van a presentar este tipo de violencia, sino que si no se las trata adecuadamente, si no se les pone un alto, van a evolucionar de una manera incluso peor. Es decir, van a presentar conductas disruptivas, conductas antisociales y conductas desafiantes y oposicionistas. ¿Qué va a pasar con las víctimas o los que son objetos de agresión? Van a exacerbar situaciones que incluso ya se ha estado presente debido a lo de la pandemia por lo del encierro, sobre todo los niños que necesitan estar interactuando con otros, porque no es lo mismo que un niño juegue con un adulto que con sus pares, con sus compañeros, con otros niños. ¿Cuáles son estas situaciones? Pues la ansiedad e incluso la depresión. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo los niños pueden tener ansiedad, depresión, si eso es para personas adultas y máximo adolescentes? Pues no. Recibí incluso capacitaciones y hay estudios e incluso especialidades en donde se habla de que existe la ansiedad y depresión infantil en niños y adolescentes.
y que no debemos marginarlos porque ellos, igual que nosotros, sienten, igual que nosotros, se ven afectados por una u otra situación. Es por eso importante actuar adecuadamente con lo que se nos presenta y que esta información sirva para poder llegar a ellos y que a su vez ellos tengan la oportunidad de poder tener esta información como respaldo para saber actuar, tener autonomía. Vuelvo y repito, es mejor criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Me hacen llegar, pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Gracias. La señora Yadira de Echeverría tiene alzada la manito. Sí, buenos días, Miss Brenda. Buenos días a... Buenos días. Yo quisiera saber en este punto cómo tratar, a ver, le explico. Se hacen proyectos interdisciplinarios. Lamentablemente por la modalidad, la tutora no puede estar al 100% con cada grupo porque los separan. Y es ahí donde lamentablemente, y digo lamentablemente porque veo el acoso que hay por educación. En mi caso siempre le enseño a mi hijo que si a él no le han dado la palabra, no interrumpa. Pero hay otros niños que lamentablemente no tienen la misma modales, por decirlo de esa manera. Entonces, comienzan a hablar, no toman en cuenta y es hasta un poco paradójico porque viene de las niñas, En algún momento hablé con la tutora y la tutora me dice, lo que pasa, dice, es que la familia de ella parece que es así, o sea, no creo que deban de justificar de que porque todos los hermanos de la niña tengan voz fuerte, por eso tiene que gritar. Y es más, en el grupo de mi hijo había hasta un niño de inclusión. Y me dolió porque yo tengo una hija mayor que tiene inclusión y la niña lo trataba súper mal. Entonces, no era tanto con mi hijo, era más con el niño de inclusión y yo fui y me quejé. Le digo, ¿cómo puede ser posible que se permita? Es verdad, la tutora hizo lo que está en sus manos de dar la charla sobre el respeto y todo lo demás. Pero los otros docentes tienen la misma actitud. O sea, los niños interrumpen y ellos le hacen caso al que grita más. No se dejan llevar porque quien levante la mano, por el respeto. Entonces, así, sin querer los docentes, yo no sé si es por la modalidad o qué, lamentablemente, pero sin querer los docentes le están dando paso al bullying. Entonces, ¿cómo nosotros, como padres, podemos ayudarlos? Cuando yo le digo a mi hijo, pero dile, mis, y muchas veces he estado aquí al lado de él y me dice, ¿ves? ¿Para qué quieres que yo hable si no me hacen caso los profesores? Le digo, Miss o Mister, y no me hacen caso, le hacen caso a los niños que hablan más o que elevan la voz. Y me dice, y yo no me voy a poner a pelear con una mujer, porque tú y mi papá nos han enseñado que tenemos que respetar a una mujer. Entonces, ¿cómo yo ayudo a mi hijo? Si ya me quejé ante la tutora, ¿qué hago? Muy bien. Hay que recordar que los docentes, esta modalidad es nueva, sin embargo, es bueno que trabajen de manera conjunta con el departamento del DS y siempre estar en constantes capacitaciones porque muchas veces pasamos por alto, como usted dice, e incluso internalizamos y normalizamos dichas conductas en donde aquel que grita más, aquel que hace escándalo es el que se le toma en cuenta e incluso se le pasa por alto y solo simplemente se le habla. Es necesario hacerles entender que ciertas conductas no van a ser aceptadas dentro de la institución y mucho menos le va a servir en el futuro. Es necesario reforzar negativamente esas conductas para que puedan ser extinguidas. Es decir, si una persona es la que más grita, es la que más hace bulla, incluso trata mal, es necesario primero ignorarlas y segundo, si esa conducta continúa así, revisar la manera de poder proceder adecuadamente de acuerdo a los lineamientos de la institución y también con la familia para que se pueda establecer límites, incluso una sanción que no es que le vaya a afectar de una manera tan agresiva al estudiante, sino que entienda la importancia de poder acatar normas y límites, incluso respetar y ser empática con los demás.
Es por eso que necesariamente también se tiene que trabajar con la familia, es importante que trabajen, que hayan esos espacios de sensibilización, de comunicación. Entiendo su punto, pero como le digo, o sea, ya se ha hablado con los docentes y aunque la tutora siga la línea del respeto, la línea de que es la mano, no todos los docentes actúan de la misma manera. Entonces, sí es complicado en ese sentido, porque la verdad es que por más, uno como madre trata de hacer lo posible por educar a sus hijos, ¿no? Pero lamentablemente si los otros papitos no colaboran y es el que grita más, o sea, es el que grita más. Y si ellos no colaboran, ¿qué podemos esperar? Que en algún momento nuestros hijos caigan en depresión, más la ansiedad del encierro y todo lo que ha llevado a la pandemia, o que nuestros hijos lleguen a quizás ya en un momento a explotar y puedan actuar de otra manera. O sea, es lamentable, ya le digo, y sobre todo me sorprendió porque la líder era una niña, una líder, y era la que gritaba no solo a mi hijo, sino a un niño de los de inclusión y lo trataba súper mal. Entonces, tienen que la institución como tal ver cómo soluciona esto, porque el año pasado tuvimos este mismo inconveniente de que no se les hacía caso a los niños, se habló, se trató de solucionar, pero como es como que si este año están más los niños que continúan con el encierro, están como, digamos que se ha exacerbado esa situación. E incluso es bastante lamentable porque a los mismos niños que están acosando por medio de las clases virtuales, en algún momento cuando habla, se nota que, como usted dijo, viene de casa, o sea, porque mencionan que ven películas como El Juego del Calamar, que juegan cosas, o sea, cosas que no son adecuadas para su edad. Y le dan detalles de que se sabe que están en eso. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos? Porque por más de que uno quiera, ya llega un momento en que si las autoridades no hacen nada, ¿qué hacemos nosotros como padres? ¿Cómo está, doña Yadira? Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Mira, un poquito voy a referirme a este tema, ¿no? Nosotros hemos tenido reportes de diversas situaciones. Y un poco lo que nosotros siempre recomendamos es esto que acaba de recomendar también el psicólogo José Tizalema, que los chicos no se queden callados, que avisen, que denuncien el hecho a los docentes, ¿sí? Y es real que alguno que otro docente de pronto no ha tomado muy en cuenta alguna observación de los chicos. Y efectivamente, primero con el docente de la cátedra, luego con el tutor, ¿no? Puede ser, porque yo en algún momento que he conversado, no con usted, sino por otros casos, porque realmente usted no ha remitido ninguna situación, pero sí en otros casos les he dicho que hay instancias, ¿verdad? Docente, tutores, coordinadores académicos, inspectores, psicólogos, ¿verdad? Y en unos casos han llegado incluso a rectorado. En el momento en que hemos detectado alguna situación, en ese momento se ha actuado y se ha tomado las medidas para los alumnos que están acosando a los chicos, para los estudiantes que son víctimas de dicho acoso y para aquellos estudiantes que también han sido observadores y no se les ha, no han parado alguna situación. Y por eso les decía que realmente el tema que estamos abordando ahora, que nos ha parecido excelente, lo hemos querido abordar con toda honestidad, con toda sinceridad, porque es un tema preocupante y que realmente parte también de la observación de los padres en la casa. Si los padres, obviamente, conversan con sus hijos, saben qué es lo que les está pasando y ven que están siendo acosados o que son acosadores, pues tienen que tomar algunas de las medidas que el psicólogo también las ha mencionado, ¿sí?
Entonces, el secreto realmente es informar. Así como el psicólogo José Tizalema, yo creo que cada uno de nosotros ha sufrido bullying en algún momento, ¿sí? En algún momento. Yo, por ejemplo, soy de la provincia de Bolívar y cuando vine a Guayaquil pequeña, también me molestaban porque era de la sierra, porque era colorada, porque me llamaban Nela, bueno, por diversos motivos, ¿no es verdad? Pero mis padres siempre estuvieron muy atentos a esto y ellos realmente a mí no me aconsejaron pegar o no, avisa, avisa, avisa a la profesora y avisa a nosotros para poder conversar con la profesora y que puedan ellos tomar las medidas correspondientes, ¿no? Ese es un secreto tan sencillo, pero que es tan contundente, porque cuando se informa, se toman las medidas correspondientes. Obviamente nosotros no estamos publicando y les decimos, ¿sabe qué? Hemos sancionado a estos alumnos, o estamos haciendo lo de acá, lo de acá, lo de acá, no, porque hay situaciones que son muy reservadas y que tienen que guardarse bajo ese criterio, ¿sí? Un poquito quería informar y revisar el camino que tenemos que seguir, ¿sí? Y los padres estar atentos, como bien decía también en las indicaciones, ¿no? De guardar todas las evidencias, guardar todas estas conversaciones que tienen entre ellos a través de WhatsApp, a través de las redes, ¿no es verdad? Y comunicar, acudir a los profesionales y estar atentos a las situaciones que se dan con los hijos. Ya, doctora, insisto nuevamente, dígame usted, ¿cómo podemos nosotros? Si el niño trata de denunciarlo, alza la mano, porque yo he estado aquí, muchas veces le digo, pero si tú me dice, mamá, tengo alzada la mano, no le hacen caso. Y está Miss o Mister, pasa media hora y no le hacen caso. Uno le escribe a la docente del área y no le contesta. Ya, me quejé ya con la tutora. Con la confianza que usted nos tiene, porque como usted hemos conversado de otros temas. Por eso le digo, o sea, lamentablemente usted me dice, tenemos que seguir el proceso, seguir instancias. O sea, si ya los niños no pueden hacer, porque en sus posibilidades lo que hace es quejarse con la Miss, después viene con la mamá. Claro, o sea, entonces ya no pueden. Situaciones, ¿no es verdad? Hay situaciones y situaciones. Ustedes ven que está pasando esto, rápido, usted tiene el teléfono de mis angelitas, tiene mi teléfono, hoy día mismo le pasé el enlace porque había problemas para el ingreso. Usted, a ver, Inés, está pasando esto. Y usted sabe que inmediatamente actuamos. Sí, bueno, lamentablemente esperemos que ahora después digo yo que ya después de esta semana cambien un poco las cosas. Porque avísenos qué profesor es el que no está actuando. Usted sabe que nosotros en ese momento conversamos, ¿no? Conversamos con los involucrados y con el docente correspondiente. Ok, Miss, gracias. Tenemos al señor Limaico y a la señora Viteri que también tienen alzada su manito. Muchas gracias. A mí me queda clarísimo que esto se puede prevenir desde la casa. Y con esto quisiera hacerle una pregunta al psicólogo. Ha demostrado que hay tres patrones, ¿no? El padre exigente, el padre flexible y el padre democrático. Si es que de pronto, o sea, porque no somos perfectos, obviamente, digamos que caemos en el ser muy permisivo y demás. Eso significaría que mi hijo podría ser un posible acosador, por decirlo así. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como padres responsables con la institución o con mi hijo para, mejor dicho, con la institución, porque ya con mi hijo nos queda claro todo lo que nos dijo en la charla, sino más bien sería prudente hablar con la institución, con su tutor y decirle, mira, yo he sido muy permisivo o he sido muy exigente con mi hijo y quisiera saber cuál es su comportamiento, porque definitivamente esto está en la prevención, o sea, si no trabajamos en el antes, y vuelvo y repito, para mí me queda clarísimo que esto nace en la casa. Entonces, no sé, esa es un poco mi inquietud. Y estaba escuchando un poco el caso anterior y yo personalmente sí pienso que hay que ir escalando, ¿no? O sea, en mi vida profesional y en mi vida familiar
Si es que no me hace caso mi esposa, me voy al papá de mi esposa, y si no, mi abuelito, y en la vida académica me parece que es idéntico, ¿no? O sea, si no me hace caso la profesora y siento que está obrando mal, me voy con la inspectora. Si la inspectora no me parabola, me voy con la rectora. Si no, me voy con más allá. O sea, pienso que debería funcionar así, y considero que la institución de alguna manera está abriendo las puertas para eso. Y eso nada más, y a ver si la pregunta que tengo me pueden ayudar. Muy buenos días, estimado caballero. Muy bien. Una vez revisada toda la información que hemos hablado en esta mañana y haciendo una introspección, analizando y con la mano en el corazón, sabiendo, bueno, yo he sido un padre autoritario o muy flexible, o he estado entre que una y que otra, o a duras penas he tocado alguno de los temas del democrático. Así. Entonces, nosotros sabiendo lo que hacemos, porque cada uno sabe cómo es su hijo y cómo lo cría. Entonces, debemos acercarnos a quienes pueden ayudarnos, porque eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros hijos. Busca ayuda, sea autónomo, confía, pero también busca la manera de poder actuar ante esta situación. Asimismo nosotros, si nosotros sabemos lo que hemos hecho y cómo hemos criado a nuestros hijos y llegamos a un punto en donde, bueno, ya no sé qué más hacer, entonces acudir y sincerarnos tanto con la institución y que se proceda a hacer acuerdos mutuos de compromiso, incluso puedan ser remitidos a profesionales competentes, porque vuelvo y repito, la psicología no es para personas locas ni casos extremos, sino para todo lo que estamos vivenciando, e incluso para orientar, porque no es solo terapéutico. La psicología también es orientacional, incluso para la vida diaria y para diversas situaciones. Y si vemos que en el ámbito familiar algo está faltando, algo está fallando o no sabemos cómo proceder, entonces buscamos orientación psicológica. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? La misma institución se ha encargado de buscar la manera de poder informar, de empoderar a los padres, de preocupada, por eso es que están ejerciendo estas charlas, siempre comunicando, siempre avisando, e incluso si los padres mismos se acercan, porque también es responsabilidad de los padres, no solo de los niños que se les comunique y se les comunica, sino también los padres quienes están a cargo. Entonces, si los padres se acercan y también buscan ayuda, se les va a brindar la orientación necesaria. Incluso si el departamento del DS conoce a otros profesionales que puedan ayudarlo, específicamente estén especializados en casos de familia, crianza, estilos de crianza, entonces les van a dar la información necesaria, porque es un trabajo conjunto. No es solo responsabilidad de la institución, no es solo responsabilidad de los niños que tienen que hacer caso, también los padres deben saber que ellos son responsables de lo que está pasando en la institución y comprometerse a actuar. Incluso para los padres que dicen, no, es que todos mis hijos son así, asado, cocinado, entonces, bueno, ya aprendió. Entonces, esos padres deben comprometerse a realizar cambios, porque esto no solo va a afectar a sus hijos ahora, sino que no van a poder adaptarse después y van a traer problemas y cambios no solo con la sociedad, sino con ellos mismos. Va a llegar un momento, como dije, van a desarrollar conductas antisociales, conductas desafiantes, y que ni ellos mismos van a poder controlar a sus hijos. Y no solo es el hecho de controlarlos, sino que se llega a ese punto de que ni siquiera se puede hacer algo, controlarlos, porque se les dio libre albedrío y demasiado libertinaje, y no se actuó de una manera adecuada. Le damos el paso a la señora Fiorella Viteri, que también tiene alzada su manito. En realidad, mi hija es la estudiante Fiorella Viteri, mi nombre es Erika Bravo. Estaba escuchando toda la charla, para mí es de mucho interés porque mi hija es adolescente, y algo en lo que yo he notado en este tiempo, o ya en su crecimiento, en su formación, es que muchos chicos a veces por la aprobación, por tener la aprobación de otros, primero permiten este tipo de cosas. ¿Ya? Y segundo, otros los ven y no denuncian. Entonces, un poco contestó una de las preguntas que yo iba a hacer, cuál era el protocolo que tiene el colegio en cuanto a estas situaciones. Es muy sensible el tema del bullying. Creo que como padres, y sobre todo antes de la pandemia, lo puedo decir, hemos dejado esta responsabilidad muy a la ligera al colegio. Tanto así que incluso yo lo sé, mi hija tiene recién, este es el segundo año en este colegio,
Tanto así que muchos colegios pueden tener un protocolo, pero no una medida de acción en cuanto a esta situación. Puede pasar también, y lo digo por experiencia, que incluso el compañero o el observador del bullying pueda estar en una situación que le toque denunciar y denuncie un hecho, pero las autoridades del colegio no hacen nada. Más bien, el compañero que denuncia o el estudiante que denuncia el hecho, y que a veces puede ser repetitivo, ya es visto por las autoridades del plantel, y las autoridades del plantel lo que optan es incluso separarlo de la institución. ¿Ya? Comento esto porque se da. Esto se da. Entonces, muchos chicos a veces callan, tanto el que sufre el acoso como el espectador. Es verdad que como padres debemos observar estas conductas, y una de las cosas que usted mencionó al principio, usted, José Tizalema, que es el psicólogo, es que vienen de hogares disfuncionales. Creo que el 90% de los hogares son disfuncionales. Incluso viven una disfuncionalidad que no les permite ver esa realidad de los hijos. Porque a veces este tema del bullying también se vuelve tabú, conversarlo con los chicos, y para los chicos también, decirlo. Pero tengo esos dos puntos. Primero, nosotros como adultos no aceptar que está sucediendo algo en casa que está afectando a mi hijo. Y segundo, que mi hijo, porque todos tenemos un orden, todos tenemos moral, todos tenemos valores, y sabemos que, por ejemplo, si observamos algo que está mal, o nosotros también como padres observamos que algo le está sucediendo a mi hijo, y nosotros denunciamos, no tener ese apoyo, tener ese temor, porque los chicos a veces no lo dicen, primero porque saben que los van a señalar, o no tienen la aprobación del resto. Segundo, porque de repente no hay comunicación. Y tercero, porque a veces la misma institución puede tener un protocolo, pero las medidas de acción no son las adecuadas, o quizás no están familiarizados con estos temas. Era lo que quería comentar. Muy bien, muy buenos días. Estimada Erika, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, Erika Bravo. Muy bien, Erika Bravo, muy bien. Vuelvo y repito, es un trabajo en conjunto y la institución llega hasta donde los lineamientos e incluso organismos competentes le señalan. Por eso es importante la participación de los padres. Es importante que no solo los padres de quienes, por ejemplo, las víctimas o los que están siendo acosados participen. Es importante que se involucren los padres, aquellos que son distantes, aquellos que son padres mismos de los acosadores, y que puedan realmente comprometerse para poder obrar de manera conjunta, porque, vuelvo y repito, la institución hace todo lo posible, protocolos, charlas, incluso capacitaciones, refuerza incluso con los docentes mismos que, vuelvo y repito, se estaban diciendo que cuáles son los docentes que no acatan, nosotros lo comunicamos inmediatamente, es lo que dijo una de las autoridades presentes. Entonces, se hace hasta donde se puede, pero si las personas no se involucran y si nosotros mismos no buscamos replicar esta información, no vamos a llegar a las demás personas. También tenemos que buscar la manera de poder replicar todo esto para que de alguna manera tocar y sensibilizar a las otras personas que no se están comprometiendo, que están alejadas, que están distantes y que dicen, no, bueno, es que yo por algo estoy pagando, o allá que lo resuelvan, yo tengo muchas ocupaciones. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de personas son los que hacen que esto de aquí se siga perpetuando, que no se dé una solución pronta o adecuada a esta situación. Las instituciones, los docentes, los psicólogos hacen hasta donde pueden y donde la ley les permite. Es necesario trabajar en conjunto, es necesario que repliquen esta información y sean sensibilizados para poder llegar. Porque no es solo el acto como tal del acoso, la violencia, sino lo que les está afectando, porque vuelvo y repito, las familias disfuncionales, todo lo que están viviendo, sea violencia, sea autoritarismo, sea lo que sea que están viviendo, es lo que está detonando este tipo de conductas. Hay que ver el origen y poder tratar, pero si no contamos con la participación de quienes están a cargo de estos niños, entonces no se va a poder llegar a la raíz del problema. Le vamos a dar paso al señor Lorenzo Fuentes.
Buenos días. Celebro las reuniones que se están haciendo periódicamente y este es un tema importante que se está tratando, que me parece bien oportuno, ¿no? Para las personas que tienen, chicos que tienen muchos problemas con el tema. Tengo mi hija en el colegio, pero no tengo mayor situación. Solo quiero preguntarle al psicólogo, ¿hasta qué punto los niños, mi hija tiene por ejemplo 12 años, hasta qué punto ya tienen que empoderarse y ellos también dar una opinión de que si alguien la está acosando, decir, por ejemplo, a mí no me llega eso, yo tengo otras opiniones, sí, mi ojo es así, pero de eso no me afecta, ¿no? O sea, de manera que el otro lo desarma. Hemos sido testigos ya como adultos que a veces hay personas que quieren dar bullying a otra persona, pero la persona que supuestamente es afectada le da una respuesta sumamente ingeniosa, que más bien el otro se queda sorprendido y los quienes comienzan a reírse, en vez de la persona que pretendían burlarse, es del otro, el acosador. Entonces, por la respuesta tan ingeniosa. Hasta ¿a qué edad hay que empoderarlos para que ellos también vayan defendiéndose con respuestas asertivas? Y otra consulta es, ¿hasta qué límite los padres democráticos, por ejemplo, pueden, de la década del 70, que ya se comenzó a hablar más de no restringir a los niños, no castigarlos físicamente, entonces se reemplazó por el diálogo y el amor más profundo, integrarlos más a las conversaciones de mayores, en fin? ¿Hasta qué punto ese comportamiento favorece a los niños y los hace más fuertes y asertivos? Muy bien. Buenos días, estimado caballero. Le indico. Usted habla de qué edad, pero de hecho desde pequeños hay que irlos formando, hay que irlos capacitando y es por eso necesaria la comunicación, porque por ejemplo, uno ahorita revisa esta información y dice, ay, la verdad es que no he tenido tiempo, o sea, no me refiero a usted, sino a una persona así, un ejemplo. Voy a preguntarle, oye, hijo o hija, una pregunta, quiero saberte si, mira, me avisaron de esto, quiero saber si algo te pasa o si sabes de algo. Obviamente, si no ha habido una comunicación previa, si no se han dado estos espacios de comunicación previa, el niño o la niña no te va a comunicar todo directamente o va a decir, no, la verdad que no, no pasa nada. No se va a abrir. Si no ha habido un antecedente de comunicación, de poder hablar y expresarse, entonces el niño o la niña no va a poder hablarlo ahora que se lo pregunta directamente. Es por eso que es necesario crear un antecedente, poder comunicarse, abrir espacios, así sea 5 o 10 minutos al día o 2 veces por semana. Entonces eso va a crear vínculos y confianza para que este niño o esta niña pueda abrirse. Usted dice también acerca sobre hasta qué punto llegar con el diálogo y el amor. Sí, es necesario ser padres democráticos, es necesario no llegar al castigo físico, pero eso no significa que no se vaya a reforzar negativamente las conductas que no son adecuadas. Es decir, hay que buscar la manera en la que ellos entiendan que esa conducta no va a ser permitida y que entiendan el porqué de que esa conducta no es aceptada, con castigos, obviamente no físicos, que sean significativos para ellos, que ellos vean que lo necesitan y si no lo tienen, entonces, bueno, van a dejar esas conductas, ya sea, por ejemplo, si es alguna actividad que a ellos les guste, si es pasar tiempo con, qué sé yo, jugando con otras personas, si es realizando alguna u otra cosa o si es, por ejemplo, algo que ya tenían planeado, por ejemplo, bueno, es que ya no te voy a llevar en las vacaciones a tal lado como quieres o tales cosas. Hay que buscar la manera, por eso es que es necesaria la comunicación. Uno va a saber qué es lo que le importa a su hijo o su hija, qué es lo que ellos consideran importante y si uno toma eso como base, entonces va a saber cómo tratar a su hijo o su hija. No es necesariamente que solo se hable, sino que se marquen límites y normas. Pero ya vuelvo y repito, no llegar al castigo físico porque eso incluso va a generar la concepción de que incluso pegando o agrediendo se consigue algo. Señora Yadira de Echeverría, ¿tiene otra consulta? Simplemente quería añadir algo a lo que dijo la señora Fiorella, referente a lo que se habla con los docentes. Lamentablemente, bueno, estoy hablando por mi hijo, el que está en sexto de básica, que es el más pequeño, el que ha tenido este problema.
a ellos, obviamente, ya están en sexto de básica, van a regresar a la presencialidad muy pronto, dentro de poco van a iniciar ya de octavo, o sea, lo que es la secundaria, lo que era la secundaria para nosotros, entonces les están enseñando a que sean más independientes, a que los niños ya no estén tanto a la mamá y todo esto. Entonces, no sé, yo entiendo el punto del psicólogo Tizalema, pero parece que los niños tienen una confusión ahí. O sea, el que ellos nos comuniquen algo hace que los demás se le burlen. Entonces, los niños ahí no saben qué hacer. ¿Ya? Porque ya no dicen, ay, no, es que tú todo le vas a dar la queja a la mamá. Y si yo me doy cuenta, es porque yo vengo y de repente me le paro al lado a ver qué estás haciendo, de verdad. Como está con audífonos, pues de verdad estás recibiendo clases. Entonces, cuando yo ya veo algo medio raro, saco los audífonos que quiero escuchar lo que está diciendo la mía. A ver si es, porque veo movimientos medio extraños o es. Entonces ya, ahí es que me doy cuenta, ¿ya? Pero es porque los niños se burlan. Y es más, muchos docentes también tienen eso. O sea, por ejemplo, hace algún tiempo, no sé qué habría ocurrido con una de las docentes, una Miss, y les estaba, o sea, fue como al inicio de la clase como 10 minutos que les dijo, yo nunca les hablo de mis problemas personales, yo no, porque ustedes no me los podrían solucionar. Bueno, o sea, unos 10 minutos que les dio, se tomó de la clase y les habló así. Entonces, los chicos, los docentes no están fomentando la comunicación. ¿Y cómo enfocar esto? Para que los niños sepan que si están solicitando ayuda, no es porque sean bebés o porque sean chiquitos, y no por eso van a dejar de seguir su camino de independencia, sino porque obviamente necesitan que alguien les ayude a encaminarse, a que vayan por el camino de no abusar o no ser víctimas también. Disculpen que interrumpa la charla y me atrevo a decir, porque mi hija sí sufrió bullying, mi hija es nueva, yo tuve que cambiarla de colegio. Disculpen que me tome este atrevimiento. Sí, me pasó lo mismo que usted. A mí mi hija me contaba todo. Llegó un momento ya en la secundaria porque ya hay cambios en todo sentido cuando ya los chicos son adolescentes. En el colegio anterior, que no voy a decir el nombre, pasaba esto, lo que usted está diciendo, ya, que mi hija me contaba todo, yo iba al colegio constantemente, yo iba al colegio. Teníamos un problema en casa, no lo voy a negar, era la raíz de todo también, pero mi hija no era la única que tenía un problema. Pero lo que resolvieron en algún momento las autoridades del otro colegio fue señalarle a mi hija en todo sentido. Y con el dolor de mi alma, que ya mi hija tenía ahí desde segundo de básica, yo tuve que cambiarla de colegio. Porque observé en algún momento que no íbamos a llegar a nada, y a mi hija estaba con un psicólogo muy bueno. No es malo estar con un psicólogo, creo que es lo más recomendable. Tuvimos que tomar esa decisión de cambiarla. Encontré en Delfos, y lo puedo decir, sistemas de comunicación más asertivos con ella. Y en cuanto a este tema del bullying, yo la entiendo, ellos todavía están pequeños, y si no hay esa comunicación con el docente o con las autoridades, mi problema fue que ni con las autoridades, ni las del más alto nivel, porque estaban basados en un sistema de educación para mí arcaico, ya, de imposiciones, ya, católico, colegio católico, mal que lo diga, pero de los tradicionales, no habían cambiado ese sistema de educación. Entonces, yo tuve que tomar esa decisión porque sabía que no iba a ser lo mejor para mi hija. Entonces, yo no le estoy diciendo que usted lo haga, pero sí la entiendo, pero yo creo que ahí más vale es la comunicación que usted tenga con las autoridades, pero desde el principio. Yo sí me atreví a ir al colegio, yo sí hablaba con todo el mundo, hablaba incluso con la rectora. Muchas cosas pasaron que no estoy de acuerdo, porque a los agresores o a los que, digamos, cometían bastantes faltas, incluso se los dejaba pasar. Entonces yo ya veía esas cosas y no era lo mejor para ella. Estoy entendiendo por la directora del colegio
la señora Nela Verde Soto, ella le está dando esa pauta, y eso es algo positivo que yo veo. Porque en el colegio que estaba mi hija, ni porque me dieran la puerta, ni porque yo fuera a hablar, no se daba esa situación. Al punto que yo voy es que debe haber esta comunicación, no solamente entre padres e hijos, sino también con las autoridades. Por eso yo preguntaba hace un rato cómo es el punto de acción, porque puede haber un protocolo, pero no un punto de acción. Perdón si me extendí. Muy buenos días. Respondiendo a ambas mujeres, les digo lo siguiente. Cuando la primera que intervino, que dijo sobre que, bueno, es que mi niño o mi niña, no recuerdo bien, pero dijo, sí comunica, pero entonces los otros niños, ay, tú dices todo y eso. Ellos están replicando lo que en su casa están viviendo. Minimizan las emociones y sentimientos que está viviendo el niño acosado o la niña acosada. Ahora bien, hay que reforzar eso al punto de que ellos no sientan que expresar lo que están sintiendo, lo que les está afectando, sea malo. Porque incluso hay que recordarles que siendo adultos hay injusticias y se procede, los adultos no se quedan callados. Entonces debemos enseñarles ahora desde pequeños a no quedarse callados y que es importante hablar de lo que se siente, no importa lo que los demás le digan. Lo que debe ser importante para ellos es su grupo de apoyo, sobre todo el primario, que es su familia. Entonces, recalcar esa importancia de poder expresarse no solo con palabras, sino lo que uno vive y siente. Ahora bien, con lo que dijo la segunda persona que intervino, el protocolo de acción. Por lo general, muchas veces se interviene por separado, tanto a la víctima como al victimario, es decir, ok, se lo trata a la víctima y al victimario se lo sanciona, pero algo que funcionó, y lo digo por experiencia propia, en el colegio que estuve, porque estuve 6 años y ya en los últimos años paró esa situación, fue que las personas a cargo, en este caso, antes se llamaba el Departamento de Orientación Vocacional y Psicológico, y utilizaron la estrategia de afrontación y confrontación. Es decir, pusieron tanto, una vez tratado a la víctima y haber hablado por separado con el victimario, lo juntaron. Y entonces pudieron expresarse, entonces, e indagar por qué le hacen esto, y ahí no pueden, frente a la víctima, negar todas las cosas que hicieron, e incluso poder llegar a las razones o motivos de por qué lo hacen. Cuando lo hicieron conmigo, pude ver que estos estudiantes no eran atendidos en casa, y la razón por la cual a mí me molestaba eran por las excelentes notas que yo tenía. Incluso yo casi no estudiaba, solo veía en clase y yo sacaba excelentes notas por la memoria fotográfica que tenía, por escuchar, y entonces eso les molestaba a ellos, que yo ni siquiera parecía que me esforzara, y a sus padres los exigían demasiado a ellos. Tenían trabajo y eso, y siempre les gritaban, no, es que tu única obligación es estudiar. Y llegamos a un consenso, y todo eso puede esclarecerse. Es necesario llegar a la raíz del problema, y es necesario también comprender para que ellos entiendan qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Porque muchas veces, y eso es lo que trata la psicología y la terapia, de poder llegar, no solo el hecho, porque lo que ahora se está viviendo es simplemente la causa o la consecuencia, sino que hay que buscar el detonante, qué es lo que lo detona, cuál es el antecedente de esa situación. Eso sería una recomendación de uno de los protocolos que pueden implementar la institución. Perdón que tome la palabra. Me parece muy acertado lo que acaba de decir, y creo que el departamento del DESE debería de pensar en hacer lo mismo. Porque creo que confrontando se va a evitar de que vayan a decir, no, es que él no me dijo eso, que me dijo lo de acá, porque muchas veces las cosas cuando ocurren, le digo la verdad, o sea, yo me he bloqueado porque nunca me pareció escuchar lo que he escuchado de niños tan pequeños, y lo último que se me ocurrió fue grabar. Entonces, ¿cómo muestro pruebas? Pero si ya hay una queja, sí sería bueno que se confronten para que no se siga haciendo daño. Quizás allí se puede llegar a la raíz de un asunto. Y respecto a lo que dijo la señora Fiorella anteriormente, créame que si yo no estuviese convencida de que Delfos es una excelente institución, yo no dejaría en manos de Delfos el tesoro más grande que son mis hijos. Es una excelente institución, y desde que está la doctora al mando de la institución, las cosas han cambiado rotundamente, y yo sé que vamos por buen camino y que vamos a seguir mejorando. Entonces, por eso mi idea es que continúe ahí mi hijo hasta que se gradúe el segundo.
yo confío plenamente en ellos. Muchísimas gracias, señora Yadira. Muchas gracias a todos los que han aportado con alguna pregunta o algún comentario. Efectivamente, ese es nuestro horizonte, ese es nuestro norte, ser excelentes y siempre ir brindándoles a todos la ayuda que necesitan, si es ser escuchados, si es ser intervenidos de alguna manera, si es recomendarles algún profesional, como bien lo decía José, en diferentes especialidades. Nosotros vamos a trabajar poco a poco en eso. Tenemos que ir cerrando porque ya nos hemos pasado bastante del tiempo permitido porque era 1 horita. Entonces, doña Marcia Chao levantó la mano. Sí, la señora Marcia, íbamos a seguir con ella. Terminamos con las 2 intervenciones y ya luego me da el paso, ¿ya? Sí, solamente vamos a escuchar a la señora Marcia, al señor Carlos, y de ahí cierra Masternela, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que han aportado, han sido muy valiosas sus intervenciones. Señora Chao, no sé si está por ahí, ¿nos quiere decir algo? Hola. Buenos días, Buenos días, Miss Nela. Gracias por permitirme unas palabras. Bueno, alcancé a coger una parte, ¿no? Pero la parte más interesante y donde me he analizado, pues que tengo parte de autoritaria, flexible, permisiva y democrática. Pero aún así en la crianza de mis hijos he visto que esa parte me ha tocado moldarme a mí y mis hijos pues son el reflejo de lo que es mi casa, ¿no? En donde si había ausencia de padres, no es justificativo a veces porque debe haber el interés, porque si nos comprometemos a ser padres y traemos hijos al mundo, es con una responsabilidad a cualquier edad. O sea, muchas veces somos hasta padres adolescentes, ¿no? Y resultan ser en una preparación y con bases de amor de poder conducir a los chicos. El mister dio una frase que es mejor hacer niños fuertes que reparar adultos rotos. Y en el caminar me ha tocado saborear muchas cosas fuertes, porque ya tengo un hijo prácticamente hombre de 25 años y estoy con los 2 adolescentes, pues con una distancia bastante grande de 9 años y algo más, que me permitió tenerlos, pues no. Pero sí me choca hoy en día y me ha tocado prepararlos a ser fuertes. A veces les he permitido dentro de mi casa ser democráticos, inclusive cuando yo fallo, que ellos me digan que he fallado. Y les acepto, siempre y cuando con un límite, sin alzar la voz o ser groseros, porque creo que es una manera de defenderme, porque yo he visto bullying con parte de la niña, que mi niña, de cada uno yo conozco, como siempre me he dicho, y me doy el tiempo, en una palabra los conozco qué les pasa. Con la mirada de los ojos, también sé lo que pasa y en el caminar. Hasta por el teléfono, en un chat, la escritura de un mamá, sé qué pasa. Y es darse el tiempo a conocer a los hijos. Pero sí me choca algo que a veces en parte de la institución, los maestros llevan vida diaria, yo sé, igual que nosotros, que todos nos pueden pasar problemas. Pero, por ejemplo, ayer, el año pasado, tuve un caso de una maestra, casi a finales de año, que mi hijo no prendía la cámara, pues este año lo exigen más y me parece muy bien, excelente, porque no debe de hacer y es una falta de respeto que no se prenda. Bueno, pues me tocó que al final la maestra me llama y como parte de bullying, la señorita se refiere a mí al apellido. Cuando yo me casé, sabía lo que afrontaba, porque el apellido lo recibí yo porque mis hijos son Chao Chao. Entonces, por esa parte existen las bromas, los chistes, pero de un adulto dañado que venga y me coja a mí, me dé de bullying, es inconcebible. Y eso me ha tocado preparar a los chicos, a mí. No para que vengan con cuestiones de dañar, sino que estén atentos y respondan. Mi pregunta es, mister, ¿es equivocado el ser así, autoritario, flexible, permisivo y democrático? Es mi pregunta, porque hasta aquí me ha tocado y del mayor recibo agradecimientos porque él muchas veces me dice, mamá, sé que no fui hijo perfecto, no fui excelente alumno, tuve mi tiempo donde tú te llevabas medallas, te llevabas diplomas, el último momento reconoce que falló. Pero me dice, mamá, te agradezco porque no tengo vicios, mamá, te agradezco por esto, mamá, te agradezco por lo otro. Pero en el caminar sí veo esa parte que inclusive docentes tienen ese problema. Ahora,
para mí fue yo la respuesta. No sé si la maestra me cogió mal lado y ese día yo la maestra prácticamente la acabé porque no hubo necesidad de que yo reporte al colegio todo lo que yo le dije a la maestra en cuestión de bullying y la falta de respeto que lo hizo. Porque simple y sencillamente que ella me diga, el niño le hace honor al apellido y chao, se sale de la cámara. En primer lugar, el maestro tiene que tener, debe de saber tratar al alumno y saber tratar al padre de familia, y mucho más al padre de familia. Entonces, esa partecita de ahí, el bullying existe. Inclusive, mire mi caso, el maestro para conmigo. O sea, no es que me cogió de mal lado, justo estaba en un momento y mi esposo estaba parado y me dice, ¿qué pasó? Lo cogí en alto, en parlante para que escuche y me dice, ¿y esto? Y la maestra siguió, es que el niño le hace honor al apellido. Por favor, le dije, usted me falta el respeto a mí, le digo. Porque mi apellido no es burla. Si usted me quiere dar la queja del niño, démelo en algo de manera textual que sí el Estado. Ahora usted espera casi a las finales para decirme que mi hijo ha estado ausente casi todas sus clases. Y esa es una manera que veo de varios profesores, maestros, que no se allegan al alumno. O sea, ellos dan la clase, bum, bum. Tengo un caso que ahorita se me ha pasado por alto. Lo voy a conversar con mi hijo, porque quisiera llevar este tema a hablar con el canal directo. Pues bueno, no hayas aquí para exponer. Pero parece que a veces no hay esa atención del maestro. Solamente él da, y como dice la señora, porque tiene su problema, que hay que tomar asunto verdaderamente, porque llega un momento en que es incómodo, ya no solo para el niño, sino para el padre. Y a mí me ha tocado tratar en otras instituciones problemas muy fuertes, donde recuerdo tanto una vez que mi hijo con un profesor que dijo, mamá, me dieron ganas de darle ahí uno solo, porque el profesor buscó faltar el respeto. Para llamar la atención no tenía por qué hacerlo público y con palabras groseras. Entonces, yo no sé si llega el límite de que el muchacho está obstruyendo clase o no está haciendo o no lleva todo, pero deben las cosas hacérselas a tiempo. Esa es mi parte que yo expongo y mi consulta al míster es por cuestión, las tres cosas puede haber en un solo ser humano, porque a mí me ha tocado ser autoritaria, soy flexible, permisiva, y la mayoría de las veces democrática, que lo hago las 24 horas del día porque casi todo siempre me siento con ellos y aprovecho el máximo del tiempo de hablar con ellos y conocerlos, porque eso es lo que me ha permitido. O sea, tal vez no he ejercido una profesión, tal vez no he ejercido, pero he sido una madre al 100% que puedo ver qué es lo que está y así se me salen las cosas de la mano. Pero el bullying es algo muy difícil de tratar. Muy difícil, que verdaderamente en todos los sentidos, si queremos tener niños fuertes, pues bueno, nos toca y nunca es a la señora que tiene el problema que tome el asunto como es debido, porque verdaderamente hay que enfrentar, porque a la larga es miedo. Mi niña, que era muy calladita, ella nunca me lo dijo y tuve que cambiar de nivel para que la niña, parece que su manera de ser estaba, pero cuando estuvo, me le pisaban hasta la mano porque mi niña tiene un problemita en su mano. Y qué dolor en el alma que la niña no me lo pudo decir y me lo vino y me lo hizo una maestra cuando yo no pude ni tomar medidas en ese tiempo que le estoy hablando hace como 10 años atrás. O sea, cosas que, no sé. Entonces las cosas hay que hacerlas a tiempo, ¿ya? Y también lo que son los maestros. O sea, sabemos que a veces somos rotos. Y hay parte que hasta mi tono lo demuestra porque lo que le pasan a los hijos duele. Y yo no estoy en eso, o sea, a mí me molestó la falta de respeto de la maestra el año pasado, que no lo dije, se lo dije a un dirigente del curso y no lo hice a tiempo. Pero esa partecita hay que cuidarla. Peor si como dirigentes cuando asumen esa responsabilidad o se les dirige, deben de saber a lo que está, cuántos alumnos están, cuántos hogares entran y cuántas personas pues pueden tener problemas. Y lamentablemente en los hogares, como dijo la señora, disfuncional no es solamente porque viven los padres separados, son muchos, esa palabra tiene mucho contexto. Así es, mister. Entonces, no sé si estoy equivocada, si una persona puede tener esos tres, porque yo reconozco que yo tengo esas tres partes. Muy bien, mi estimada. Buenos días. Gracias. Bueno. Recalco una de las palabras que usted utilizó de su hijo, dijo, no soy perfecto. Y usted también dijo, no soy una madre perfecta. Y quiero calcar que esta información es para poder hacer lo mejor que podamos como padres. Obviamente, ninguno va a ser perfecto. Yo tuve un padre autoritario, una madre democrática,
pero lo bueno fue poder contar en algún momento con un profesional capacitado que dio un alto a esta situación, tales como lo es también la institución Delfos, que buscan la manera de poder llegar a los padres y buscar la manera de poder informar y hacer todo lo posible que esté en sus manos para poder orientar y poder guiar y dar una solución pronta a estas situaciones. Es verdad, no se puede ser de la noche a la mañana un padre democrático totalmente, pero si buscamos la ayuda necesaria, si nos orientamos y nos empapamos adecuadamente, podremos hacer incluso un mejor trabajo. No perfectos, pero para que el día de mañana nuestros hijos sean alguien de bien y alguien que pueda adaptarse a la sociedad sin lastimar a nadie. Gracias, mister. Señor Limaico. Sí, yo solamente, ya como para finalizar, agradecer. Veo que es un tema bastante sensible y delicado, y yo quería dar más bien una sugerencia. Al ser el tema tan sensible, considero que la institución debería socializar los protocolos que tiene en este tipo de casos, y no sé si es posible tal vez tener una línea directa, una persona imparcial completamente, no sé, que sea súper imparcial, para que se puedan canalizar este tipo, porque veo que hay algunas circunstancias que se están presentando, que se están relacionando con el bullying, y sí deberíamos nosotros como padres de familia saber cuáles son los caminos que debemos seguir, cuál es el protocolo que debemos hacer, cuáles son los caminos correctos, a quién debemos acudir, y si es que existiera una línea directa a la que trataría estos temas muy eficientemente, sería lo correcto. Por el resto, agradecer mucho a la participación de los papitos. Veo que hubo bastante debate y creo que eso enriquece la reunión. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Master Nela. No la escuchamos, Master. Ahora sí. Les decía que más bien nuestro agradecimiento para ustedes, queridos padres, y especialmente para el Comité Central de Padres de Familia, ¿sí? Este año han diseñado un excelente plan de trabajo, y dentro de ese plan de trabajo estaba el participar en charlas que realmente sean las ideales, dadas las edades, ¿no es verdad? Y ellos nos sugirieron este tema, que realmente lo colocaron como título: el acoso no es gracioso, que debemos hacerlo un lema institucional, así como en Delfos iluminamos mentes, transformamos corazones, ¿no es verdad? El acoso no es gracioso, y eso hay que decirlo nosotros como maestros, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros, en el caso de ustedes, a los chicos, cuando vean que están haciendo algo que no está bien, decirles: a ver, hijo, no, eso no está bien. El acoso no es gracioso, lo que tú estás haciendo no está bien. Estás molestando a tu compañero, lo estás haciendo sentir mal. Por lo que puedo ver, algunos padres están pendientes de las clases de sus hijos, y está perfecto, ¿no es verdad? Y si ven que su hijo está haciendo algo que no es correcto, hay que decirlo. Miren que en las instituciones en las que he trabajado se han presentado uno y muchos casos. Y en la mayoría de los casos, los padres de hijos acosadores no admiten que su hijo es acosador. He tenido, y si mal no recuerdo, en cada uno de los colegios que he trabajado, tal vez unos 2 padres que han admitido: Miss, él está siendo un acosador, sanciónelo. No, los demás no admiten que su hijo está haciendo cosas malas, ¿no? Me acuerdo en lo que comentaba nuestro psicólogo invitado, pues un caso en particular. Nos llegó un chico nuevo, un chico aparentemente lindo físicamente, pero a la semana de que estuvo aquí comenzó a molestar a un niño con necesidades educativas especiales. Él había sido acogido por el grupo de compañeros de la institución, ¿verdad?, que lo apoyaban, pero llegó este niño y comenzó a sentirse mal. El niño de necesidades educativas especiales también era nuevo, que justamente lo habían puesto acá porque en la otra institución le hacían bullying. Esa era la razón por la que lo cambiaron.
y acá lo acogieron. No quiero decir con esto que todos los niños nuestros lo acogieron perfectamente, ¿no? Pero hubo un grupo que, trabajándolo con el DS, pues vimos que ellos iban a ser como tutores, compañeros de este alumno nuevo, ¿sí? Y se quería retirar, no sabíamos por qué se quería ir ese niño con necesidades educativas especiales cuando detectamos que el otro compañero, que era nuevo también, lo estaba molestando. Primero hubo todo un trabajo del DS, ¿sí? Pero este niño que molestaba no mismo entendía, que tuvimos que hacer una serie de medidas, ¿no? Como estas de confrontamiento en el DS, etcétera, hasta que un día, definitivamente acá, los cité a los dos, digo acá porque yo estoy en el colegio ahorita, los cité a los dos y les dije que lo escuche al compañero. ¿Cómo se siente? Entonces, para no alargarles el cuento, les dije al chico que estaba haciendo el acosador, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el lema institucional? Entonces él no lo sabía. Entonces le dije cuál era nuestro lema, ¿no? El que nosotros iluminamos las mentes y transformamos los corazones. Le pregunté qué significa eso. Como no lo entendía, tuve que explicárselo, ¿no? Le dije que nosotros efectivamente trabajamos en el conocimiento, pero sobre todo trabajamos en la persona, en lo humano, en los valores. Que ¿cuáles eran nuestros valores? El respeto, la solidaridad, el amar hacia el prójimo, ¿no es verdad? Si nosotros no logramos conseguir eso en nuestros estudiantes, no estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, hubieron otras situaciones, ¿no? Incluso medidas disciplinarias, ¿sí? Pero, como les decía al principio, nosotros no lo podemos andar publicando. Este chico está haciendo esto y lo estamos sancionando, el DS está trabajando, No. Hay casos y casos. Hay casos y casos. Cuando un padre de familia ve que lo puede trabajar con el profesor, directamente lo trabaja, pero si ve que el profesor no está poniendo atención, como yo siempre les digo a los padres cuando conversan conmigo, para mí es un mito pensar que siempre el alumno tiene la razón, o el docente siempre tiene la razón, o el padre de familia siempre tiene la razón. Cada caso hay que averiguarlo, hay que saber qué es lo que está pasando, y de acuerdo a eso se van tomando las medidas correspondientes, ¿sí? No hay colegio perfecto, pero nosotros, como profesionales de la educación que somos, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Si ustedes nos avisan, porque nuevamente vuelvo al secreto mayor de todo esto, los padres tienen que insistir con sus hijos en que informen. Si de pronto no hacemos nada en el colegio, que les informen a ustedes y ustedes tomen las medidas y digan, mire, esto está pasando. No, si no, el profesor no actúa, definitivamente hay que recurrir a la persona que sí va a actuar y que va a hacer las cosas que tienen que hacerse. Entonces, insisto, no nos vamos a demorar más. Gracias, padres de familia, felicitaciones, ¿sí? Es una de las actividades que se están cumpliendo y solamente quería hacer unos comerciales de las actividades que se van a seguir dando apoyados por el Comité de Padres de Familia. Para el 11 de diciembre vamos a tener también la charla de familias resilientes, que así le hemos denominado en este año a la Escuela para Padres, y va a ser sobre un desayuno saludable, porque el Comité de Padres de Familia también está interesado, y nosotros también, obviamente, en la alimentación de nuestros niños. Ahora que los hemos visto niños muy gorditos algunos, ¿no? O en algunos casos un poco descuidados, ¿sí? Entonces, nos han pedido trabajar básicamente también en la alimentación, entonces la charla va a ser de desayunos saludables. Ahí los padres van a buscar también, así como hoy día han buscado al psicólogo José Tizalema, asimismo, apoyados por nosotros, vamos a buscar otro profesional que nos hable de cómo preparar desayunos saludables, de hablar de una buena alimentación, ¿no es verdad? Y vamos a tener el 16 de diciembre un concurso de NutriChef que los invitamos también a que participen, ¿no? Y luego, en diciembre también hay otro programa que es de recoger donaciones para entregar en el asilo la Madre Teresa de Calcuta, y para eso pues está previsto que lo hagamos el 22 de diciembre, ¿sí?
Entonces, hay algunas actividades en las que vamos a pedir el apoyo de los padres de familia. Por lo demás, muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos padres, por asistir. Muchas gracias al Comité Central de Padres de Familia, al DECE, que ha apoyado esta gestión, y al profesional que hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias por sus acertadas recomendaciones. El psicólogo José Tizalema, que ojalá lo podamos ver en próximas charlas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, estimados padres de familia. Nos vemos en otra oportunidad. Siempre es un gusto